Estudiaste una carrera de salud en alguna universidad de Latinoamérica y ahora deseas hacer la homologación de tu título en los Países Bajos, en Holanda. ¿Eres médico, enfermera, farmacéutico o psicólogo y deseas trabajar en esta parte de Europa? Yo estoy en ese proceso. Es todo un trámite lleno de requisitos y la mayoría de información está obviamente en holandés, así que te voy a ayudar compartiéndote lo que ya sé para que te ahorres el tiempo. Hola, soy Emma Cruz, médico cirujana de Perú, viviendo en Holanda. Yo estudié medicina humana en la Gran Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conocida como la universidad más antigua de América. Soy egresada de la Facultad de Medicina de San Fernando, pero hace un tiempo que me mudé a Holanda, por motivos familiares. Mi esposo y mi hija son holandeses. Debido a que estoy en mi proceso para homologar mi título de médico aquí en los Países Bajos, tuve que recolectar toda la información disponible. En YouTube, la verdad, no encontré información específica sobre este proceso. Alguno que otro video muy general, pero no sobre médicos que digan su testimonio. Así que me he dado el trabajo de documentar todos los pasos necesarios para que un médico latinoamericano como yo pueda conocer el proceso real de homologación en Holanda. Estos son los 6 grandes pasos necesarios para convertirte en profesional médico aquí en los Países Bajos. Primero, saber inglés y aprender holandés. Pues sí, los Países Bajos tienen su idioma nativo, que es el holandés. Para nosotros, gente latina, suena muy parecido al alemán, aunque si le mencionamos esto a un holandés, puede que se enoje, porque para ellos es un idioma muy distinto. Lo que te puedo decir del holandés es que aprenderlo no es tan fácil como el inglés. Existen muchas diferencias en el orden gramatical de las oraciones, donde ponen los adverbios, los adjetivos, el objeto directo o indirecto. En algo que se parece tal vez al español es en su complejidad con la variación de los verbos. En el español o castellano el verbo varía según el sujeto que usemos, pues algo así pasa con el idioma holandés. Según referencias de muchas personas, te puede tomar unos 2 años hablar este idioma, si le pones dedicación y practicas todos los días, claro. En un video anterior te conté sobre varias maneras en que puedes aprender holandés gratis. Incluso te puse la dirección de mi grupo Telegram, donde tengo almacenados casi 150 audios y PDFs para aprender holandés desde cero. Puedes revisarlo. Debes de saber que el aprendizaje de holandés se divide en niveles A, B y C, que vendrían a ser básico, intermedio y avanzado. Dentro de ellos se subdividen en A1 y A2, B1 y B2, C1 y C2. Para poder iniciar tus trámites para la homologación es recomendable que domines el nivel C1 del holandés. Se dice que con el nivel B de holandés intermedio podrías comunicarte, pero teniendo en cuenta que medicina es una profesión restringida y que requiere que manejes un vocabulario médico especializado, debes tratar de llegar al nivel C1. Para alcanzar este nivel, lo mejor es que lleves cursos en universidades de Holanda o institutos especializados en enseñar holandés médico. Paso 2. Trámite del certificado de competencia profesional. Para presentar esta solicitud necesitas tener todos tus documentos traducidos y apostillados. Estos documentos aparecen listados en la página web del CEVIG, que es el Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deporte de Holanda. Además de un formulario de más de 10 páginas en holandés que debes rellenar. El CEVIG también organiza reuniones periódicas para explicar sobre este certificado de competencia profesional y los documentos necesarios. Aquí te incluyo el link. Una vez tengas todos tus documentos apostillados y el formulario lleno con tus datos, deberás enviarlos en físico a través del correo postal a una dirección en La Haya. Y si falta algún documento, ellos te lo notificarán después. Paso 3. El examen AKB. Imagínate que ya pasaste 2 años aprendiendo holandés con empeño y ya lo dominas. El tiempo que te demoraría hacer una maestría te tocó invertirlo en aprender el idioma. Ya enviaste tu solicitud para el certificado de competencia profesional y te fue aprobado. Entonces te llegará una carta diciendo que puedes participar del examen AKB. Esta es una prueba de conocimientos generales y habilidades
Es la primera parte del procedimiento de evaluación del médico extranjero que otorga permiso para registrarse en el Big Register. El Big Register o registro Big vendría a ser el colegio médico de tu país. En mi caso, equivale al Colegio Médico del Perú. Es el organismo que te aprueba el ejercicio de la medicina dentro de un determinado territorio. La prueba AKB se encarga de evaluar estos tres aspectos: idioma holandés, habilidades de lectura en inglés, conocimiento de la asistencia sanitaria en los Países Bajos. Esta prueba está formada por 4 exámenes, A, B, C y D, pero te hablaré más a detalle de esos 4 exámenes en otro video. Paso 4. El examen B. Después de pasar la prueba AKB, los médicos, dentistas y enfermeras también deben realizar una prueba profesional extra, llamada prueba B. Ellos recibirán nuevamente otra carta invitándolos a registrarse para esta prueba. El examen B se compone de 3 partes. Además, los médicos y dentistas deben realizar una prueba de habilidades con sujetos de prueba. Si deseas más información sobre cada una de estas pruebas, escríbeme un comentario. Paso 5. Decisión del comité. Luego de haber rendido la prueba B, serás llamado a una entrevista para informarte de la decisión final, ya sea positiva o negativa. En el mejor de los casos, pueden pedirte que adquieras experiencia trabajando bajo supervisión de otro médico por 3 meses, o que hagas estudios extras hasta por un periodo de 3 años. Y en casos muy raros, pueden pedirte que vuelvas a estudiar toda la carrera de medicina, que en Holanda son 6 años. Paso 6. Obtener tu registro Big. Si la decisión final de tu proceso de evaluación fue positiva, podrás unirte al Big Register, que vendría a cumplir la función del colegio médico de tu país, como te dije. Debes saber también que, al igual que tu colegio médico te exige renovar tu licencia cada cierto tiempo, en Holanda también. El Big Register solicita la renovación cada 5 años, siempre que presentes documentación de que estás ejerciendo la medicina o estudiando algún posgrado. ¡Felicidades! Si ya cumpliste todos los pasos, ya eres un Basis Arts, es decir, equivales a un médico general acabado de graduarse. Ahora deberás elegir si deseas hacer una especialidad o tal vez estudiar una maestría. Y si ya habías hecho una especialidad en el extranjero en tu país, también existe la posibilidad de que puedas validarla en Holanda. Si te interesa saber cómo, escríbeme un mensaje. Si te fue útil este video, me ayudas mucho suscribiéndote a mi canal, dándole me gusta al video, dejando un comentario o compartiendo esta información con quien la necesite. Te deseo el mejor de los éxitos en tu proceso.